Seguimos informando, amigos televidentes. Qué bueno que nos acompañen esta mañana aquí en Noticias 7. Les contamos ahora que el Ministerio de Inclusión Económica y Social inició un censo a los recicladores base para reunir información sobre su situación socioeconómica. Con este insumo se prevé la construcción de programas y proyectos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social inició un censo a los recicladores base para que se levante un registro único y confiable sobre las condiciones de vida y trabajo. Para que a partir de ello se generen políticas públicas que beneficien a ustedes. Entre los objetivos del censo está generar una categoría de afiliación especial por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para que ustedes tengan beneficios distintos, por supuesto con una aportación distinta a los trabajadores de industrias, a los trabajadores a quienes tenemos la dicha de tener un trabajo adecuado. Por su parte, Juana Isa, representante de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, señaló que los proyectos que saldrán desde este censo les permitirá a los recicladores acceder a un sueldo justo y a tener seguro social. Porque nosotros, tanto mujeres como hombres recicladores, hacemos la recolección, transportamos, clasificamos, acondicionamos y ese material llega a las industrias, donde que nosotros estamos haciendo economía para nuestro país. En el Ecuador, según cifras del INEX, solo se recicla el 4% de los residuos. Con los recicladores base se busca reducir al máximo la cantidad de desechos, manteniéndolos en el ciclo productivo la mayor cantidad de tiempo posible. Manuela Bedón, Noticias 7. Para ampliar este tema con nosotros, el ministro. Ministro, gracias por acompañarnos. Comienzo por esto último. Más allá de ya tener el censo real de cuántos y en dónde están los recicladores, ¿qué viene después en el proyecto? Buenos días, Byron. Verónica, buenos días. Mire, yo creo que lo más importante de esto es entender que el contexto de la política pública social va conectada con la política pública económica. No pueden desprenderse la una de la otra, porque cuanto mejora la política social, económica, cuanto avanza la política social. El presidente ha dicho, y hoy, por ejemplo, es un día fundamental para el Ecuador, en donde la Asamblea no puede obstruir el futuro de millones de ecuatorianos, entre ellos aquellos recicladores de base, entre ellos sus hijos, que muchos de ellos están en trabajo infantil y que a futuro tenemos que garantizarles una fuente de empleo. Eso es lo fundamental dentro del proceso de la política general del gobierno del encuentro. La generación de empleo es, para mi criterio, y para millones de ecuatorianos que confiaron en el presidente Lasso, el pilar fundamental que edifica la sostenibilidad de nuestro gobierno. ¿Por qué nosotros entramos en un proceso de identificación de un sector vulnerable, abandonado, invisibilizado durante muchos años? Primero, por cumplimiento de norma. Vea usted, Byron, que aquí también tuvimos la oportunidad de analizar la tabla de pensiones alimenticias para adultos mayores. Hubo polémica, debate, unos a favor, otros en contra, pero cumplimos la ley. Un año después de que estaba obligada la institucionalidad llamada MIES para cumplir aquello. Acá lo propio, la Ley de Economía Circular Incluyente obliga a que se realice un censo. Y esto teníamos que hacerlo. Recursos no hay en este momento en el Ecuador para tomar y decirle, hay que hacer esto adicional, aquí está la plata. No, pero hay que encontrar alternativas. Hemos firmado convenios con no menos de 12 universidades, hemos incorporado la logística de la institucionalidad, de todas las zonales, las distritales, y que de esta forma nos permita cumplir a través de la coordinación de datos el censo. ¿Qué era el censo? Identificar aquel sector y a futuro tener varias acciones en política pública. Dejen nombrarme las 3 o 4. La primera, probablemente el IES puede identificar a este sector y categorizarlas como un sector específico para tener seguridad social. Nosotros, en el caso del MIES, tenemos que implementar el programa ETI, Erradicación del Trabajo Infantil, porque en algunos sectores, en algunas ciudades del país, no solamente hay el reciclador de base, sino también su familia. Y nuestra obligación, que una vez se identifique, podamos extraer inmediatamente y recuperar sus valores o sus derechos educativos, de salud, sociales, como lo hemos venido haciendo. 11.300 niños, niñas y adolescentes forman parte del proyecto ETI este momento en el Ecuador. Hace 8 días con el presidente en la ciudad de Ambato, desvinculamos a 30 de ellos, es decir, se recuperó sus derechos educativos,
de salud, sociales, etc. Ese también es otro enfoque que debemos dar. Por lo tanto, Byron, lo fundamental de esto es dar una identificación preliminar que es obligatoria, yo diría ética inclusive como Estado ecuatoriano, para un sector para mí considerado vulnerable. Y a partir de ello, nuevamente déjeme hacer el vínculo con la política económica. También con esa identificación puedan incorporarse en este macroproyecto, yo diría en este anhelo que tenemos los ecuatorianos, que se permita generar empleo a través de la ley de inversiones que hoy debate la Asamblea Nacional y que tiene un enorme desafío, no solamente responderle al señor presidente de la República, responder a aquellos recicladores de base de los que hoy nos somete aquí en esta entrevista, a sus hijos, a sus familiares, a millones de ecuatorianos que están en pobreza y pobreza extrema. La mejor política social se llama empleo, Byron. Ese es el enfoque final que debemos darle a lo que lleva adelante el gobierno del encuentro. Señor ministro, este proyecto suena maravilloso. Sin embargo, quisiéramos conocer un poco ya en la práctica, en la realidad, en el día a día, cuáles han sido los obstáculos que ustedes han presenciado, los más difíciles de pasar para lograr tener éxito en este proyecto. Mire, el proceso de asociatividad que tienen los recicladores de base también es ejemplarizador y no ha sido sobrellevado, ni articulado, ni rectorado por ninguna institución pública. Por ahí, uno que otro municipio, y debo reconocerlo, por ejemplo, y perdóneme hacer alusión a mi ciudad, a la ciudad de Cuenca. Yo fui gerente de la empresa municipal de aseo de Cuenca en el 2005 al 2009, hace algunos años ya, y ahí logramos articular a varios de los recicladores que eran minadores llamados en aquel entonces a cielo abierto, sin organización, y se construyeron 2 organizaciones, ARUC y AREP de aquel entonces. Hoy existen 11. Entonces, sí ha habido una regulación en ciertos sectores municipales. Por eso para nosotros el vínculo con los gobiernos autónomos descentralizados es fundamental. Yo aspiraría de que esas dificultades que nos iremos encontrando se las solventen este trabajo interinstitucional en el cual además incorpora la Academia Nacional. Es importante entender que no solamente nosotros identificaremos a las asociaciones, no solamente haremos una valoración de estas asociaciones en su condición de vida, en sus niveles de ingreso, porque hay que también categorizar, hay que saber qué es esa población cautiva, vulnerable probablemente en muchos sectores, pero hay que comprender también que existen aquellos que están aislados, recicladores de base sin un sistema organizativo y que hay que impulsar, primero, de que se les identifique. Segundo, yo creo que uno de los problemas más álgidos que encontramos, Verónica, ahí es el trabajo infantil. Porque usted de cajón, al arrancar un proceso de un censo, identifica un problema social, un problema gravísimo socialmente hablando, que no alcanzamos a tener la capacidad institucional. ¿Sabe usted cuántos, según el INEC, en el año 2020, no tengo el del 2021 todavía, cuántos niños, niñas y adolescentes estuvieron en la calle en trabajo infantil y mendicidad? 311,000 niños y niñas. Y nosotros estamos en capacidad apenas de llevar un programa con 11,300 niños. Ministro, me gustaría que nos actualice si efectivamente ya tiene usted una reclasificación de quienes están en el denominado censo de registro social, que es básicamente quienes salen de los beneficios del bono y quienes han entrado. ¿Cómo están los cielos? Una respuesta rápida, ministro, porque estoy corto de tiempo. Sí, por supuesto, Byron. Pero mire, este ha sido uno de los más grandes desafíos que tenemos. Y hay que tener temperamento y firmeza para decir, han salido quienes no debían estar en el bono y han ingresado quienes sí, porque esto funcionó como un abanico a lo largo de los años, ¿no? A través de épocas electorales se abría y entraba quienes no debían estar, agnado y cognado, como dice el argot popular. Y cuando se cerraba en época de crisis fiscales, salía gente que, aunque mereciéndolo, salía del bono. Hoy han ingresado más o menos 110,000 núcleos familiares. Y sí, han salido también un promedio de 85,000, 87,000 núcleos familiares. Si usted me permite, le doy datos rápidos. ¿Quiénes salen? Son quienes están en los deciles 7, 8, 9 y 10. Quienes ingresan son los que acorde a ley son, digamos, beneficiarios de un bono, que están en el decil 1, 2 y 3. Bajo. Por supuesto que tenemos queja de ciudadanía, pero no tenemos aquellos que sí reciben, no vienen al medio de comunicación a decirle gracias al gobierno, no lo hacen, eso es natural. Quienes dejan de recibir y creían que esto era una pensión vitalicia, obvio que reclaman, pero son casos aisladísimos. Cuando uno hace una valoración de esto en un medio de comunicación,
hace la trazabilidad y la mayoría está en el decil 8, en el decil 9. No digo que sea gente pudiente, pero no es gente que de acuerdo a ley debería estar dentro de la base de datos. Correcto, ministro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. El titular del MIES, Esteban Bernal, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias, amigos televidentes. No se vayan.